El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días, un nuevo episodio en el podcast dedicado al canto, a la teórica, las fuentes históricas, las metodologías de aprendizaje, los intérpretes y cualquier tema en definitiva que me pueda interesar en relación a mi labor docente. Hoy en este cuarto episodio de lunes vamos a hablar de aquellas características que debe poseer cualquier maestro de canto, es decir, cualquier persona que quiera impartir docencia y quiera enseñar a cantar. Estamos hablando del canto lírico, pero podía ser extrapolable a cualquier persona que enseñe la voz y enseñe las técnicas del canto. Para ello, no me voy a quedar simplemente con lo que es lógico y normal o de sentido común, es decir, cualquier persona que enseña canto pues debe de tener unos conocimientos musicales, debe de ser una persona centrada, con unos conocimientos grandes de pedagogía, de didáctica y ser un músico. Esto es lo que todo el mundo o la mayoría de la gente piensa que sería lo lógico. En este sentido, yo quiero, como siempre, acudir a las fuentes originales que hablan de las teorías del canto y los teóricos históricos, y para ello voy a acudir a dos de mis teóricos preferidos, que fueron también cantantes. Por un lado tenemos a Pier Francesco Tosi, que fue un cantante boloñés, castrato, y que desarrolló su carrera fundamentalmente en Inglaterra, que fue donde publicó su tratado Opiniones de los cantores antiguos, o sea, Opiniones di cantori antichi y moderni, esto es, opiniones de los cantores antiguos y modernos, o sea, observaciones sobre el canto figurato. Ya sabéis, como hemos comentado en otro capítulo, que el canto figurato son todos aquellos cantos que no son de ritmo libre, es decir, no es canto llano, sino cualquier canto de figuras diferentes. Este tratado, publicado en Bolonia por Pier Francesco Tosi, que fue aparte maestro, fue cantante y fue también compositor. Tiene unas cantatas publicadas no hace mucho tiempo muy interesantes para soprano y bajo continuo. Podéis buscarlas por ahí en internet. Muy interesantes porque definen un poco el estilo musical de la época. En 1723, como digo, Pier Francesco Tosi publicó su tratado de canto en Bolonia, pero no nos engañemos, él vivía en Inglaterra y estaba bajo la protección de un noble, un militar, en concreto inglés, y viajó a Bolonia para publicar su tratado, puesto que él era académico filarmónico de Bolonia. En algún podcast, en algún capítulo, hablaremos de lo que significó la Academia Filarmónica de Bolonia para cualquier músico que quisiera publicar o que quisiera estrenar música en toda Italia. Era una especie de título al cual que había que optar mediante un examen que no era precisamente fácil. Recordemos que Mozart en un primer intento suspendió su examen de contrapunto y fue el padre Martini quien corrigió ese ejercicio de contrapunto. Hoy en día se puede visitar en la Academia Filarmónica de Bolonia y ver, se conserva allí el ejercicio que hizo Mozart, siendo muy jovencito. Bueno, volviendo al tema de Tosi, él publica en Bolonia puesto que era algo que hablaba bien de él como académico, como músico, y le facilitaba el tener un amplio recorrido en este tratado. De hecho, de Tosi luego se han hecho diferentes traducciones, adaptaciones, interpretaciones. Dejemos simplemente la primera,
en el año 1743 en Inglaterra por John Ernest Galliard, que fue un músico inglés, compositor, maestro, que ya hizo una primera traducción al inglés con comentarios del Tosi, de la versión original del año 1723. Luego en el 19 también tenemos, bueno, si seguimos, Agrícola en el mundo germánico también adaptó el tratado de Tosi al gusto alemán, es decir, los alemanes tenían una cierta envidia de la práctica del canto, el estándar de la práctica del canto en Italia, que venía siempre de los conservatorios napolitanos y las diversas escuelas de canto en Italia. Me apunto como un próximo episodio, las escuelas de canto en Italia en el siglo XVII y XVIII, perdón. Agrícola hace otra adaptación de Tosi al mundo germánico, en alemán, y en el siglo XIX ya Leonesi hace otra adaptación, o más bien un recorrido por el Tosi con comentarios al margen a nivel personal sobre lo que supuso este tratado y la interpretación al gusto del siglo XIX. Como veis, Tosi ha sido un poco el punto de partida, el punto de referencia para tantísimos tratadistas y teóricos del canto. Por eso lo he escogido como un autor que me interesa mucho para el tema de hoy. Es decir, volviendo después de este paréntesis a las características que debe de tener un maestro para impartir canto. Luego me voy al siglo XIX, 135 años más tarde, a Antonio Cordero, que fue un tenor sevillano, luego maestro de canto y tenor titular de la Capilla Real de Madrid y alumno de Hilarión Eslava, el gran Hilarión Eslava, que ha llegado hasta el siglo XX y al siglo XXI, puesto que sus tratados de solfeo todavía, a mí me tocó en el conservatorio todavía estudiar sus tratados de solfeo. Por eso es un autor que tuvo muchísima influencia en el siglo XIX y fue maestro de muchísimos músicos, entre ellos Antonio Cordero, que en el siglo XIX, concretamente 1858, publicó su gran tratado de canto, porque es bastante amplio, bastante gordo, donde hablaba de todos los aspectos que eran importantes para cualquier cantante, cualquier maestro, cualquier persona que se acercara al canto de manera profesional, porque en el año 1872 publica su método elemental de canto, Antonio Cordero también, donde ya habla un poco de esa práctica del canto más de un modo amateur. Hace una especie de resumen con aquellos aspectos que él considera más importantes. Bueno, pues con estos dos autores quería yo apoyarme para hablar de aquellas características que debe de poseer un maestro de canto. Y vamos a ver si esas características pues pueden aplicarse o nos sirven como una base para apoyarnos en aquellos que enseñan o quieran enseñar canto en nuestros días. Esto lo podemos tomar desde el punto de vista de los docentes, es decir, pensemos como maestros de canto si poseemos todas estas características o nuestro método tiene estas características, y también como alumno, es decir, cualquier alumno que tenga un maestro de canto que aplique estas ideas que dan estos dos teóricos, estos dos maestros de canto, a ver si el maestro de canto que tiene aplica o sigue estos métodos o tiene estas competencias de las que habla Tosi y Antonio Cordero. Vamos a empezar por Tosi, porque tiene un primer capítulo que se llama Características que debe de tener cualquiera que enseñe a un soprano. ¿Por qué dice a un soprano? Porque él entiende que un soprano es una voz masculina. Por eso, aunque
habla en primer término de su propia voz, es decir, de un soprano castrato, se puede extrapolar a cualquier alumno de cualquier registro vocal. Lo que pasa que, claro, hay que entender que el público más directo al que se está refiriendo Tosi es el público de los castrados, como había por miles en la Italia del siglo XVII y XVIII. La primera de las características que debe de tener el maestro de canto, empezando por Tosi, es que éste sea de costumbres limpias, tener diligencia en el trabajo, ser eminentemente práctico, no tenga defectos de nariz ni de garganta, es decir, que no cante nasal y que no cante engolado. Tener agilidad de voz es otro de los elementos, digamos, que son importantes para poder enseñar el estilo que era propio de la época. Tener un cierto buen gusto, esto claro es una cosa que se dice, pero hay que ponerlo también en paréntesis. Claro, ¿qué es el buen gusto? Pues evidentemente, según Tosi, según los tratadistas de la época, conocer todos aquellos procedimientos vocales que definían el buen gusto, es decir, una buena comunicación de los afectos, un dominio de la mesa di voce, del portamento di voce y de todos los procedimientos de ornamentación y estilos de canto. Siguiendo con la primera de las condiciones, que sea un buen comunicador, que su entonación sea perfecta, para poner los ejemplos a los alumnos, y que tenga paciencia al enseñar. Esta paciencia la conecta Tosi con que el maestro ha de tener también constancia en el empeño de enseñar, lo que en el lenguaje actual podríamos llamar vocación docente. Otra de las características que habla Tosi es que el oído del maestro sea desinteresado y que no enseñe solamente por dinero, para que los padres no gasten su dinero en vano. Aquí diferencia entre aquellos a los que se les enseña por caridad, tener en cuenta que eran las familias muchas veces o los patronos que pagaban los estudios de los que no tenían medios económicos, y en las familias nobles Tosi habla de diferenciar que hay que ver si ese alumno lo hace por gusto, para dar gusto a su familia y cantar algún aria aquí y allá, o para dedicarse a ello. Y que hay que valorar muy bien esto para convencer a los padres que no pierdan el tiempo en meter a un hijo o dedicar a un hijo a la música si realmente no tiene condiciones reales. ¿Por qué? Porque, como dice en una de las frases que yo pondría en un marco, el maestro, esto es literal, será deudor de todo lo que no enseñó y de los errores que no corrigió. Esto deberíamos apuntárnoslo todos los que enseñamos música y canto en particular, música en general y canto en particular. Todo lo que nos enseña, uno será deudor de ello. Y los errores que no se corrijan luego te volverán, porque eso será algo que será muy difícil con el tiempo ya corregir. O sea, hay que tener vocación para enseñar lo que se sabe y no dejar pasar los errores que se sabe efectivamente que son errores. En cuanto a esto, ¿qué dice Tosi? Que para la labor docente el maestro ha de ser moderadamente severo, hacerse temer, pero nunca odiar. Es decir, el alumno tiene que tener un cierto temor de que el maestro le vaya a corregir, pero nunca el odio. Nunca debe de odiar a un maestro. En cuanto a cuestiones ya prácticas propiamente de música, el maestro ha de enseñar no solamente la clave propia del registro del alumno, es decir, si un alumno canta de soprano, pues enseñar la clave de do en primera línea, sino enseñar todas las claves para que a la hora de transportar se conozcan todas las claves de do y todas las claves de fa. Lo siguiente, ha de fijarse el maestro que el escolar solfee perfectamente la escala cuando se hace por grado conjunto de manera lenta, vigilando la emisión y la entonación
y la afinación. Cuando se llegue en esta escala poco a poco hacia las notas agudas, siempre han de ser estas notas agudas dulces, no gritar. Otra de las cuestiones importantes para Tosi es enseñar lo que es el semitono menor y el semitono mayor. Esto es un tema teórico importante y que hoy en día no prestamos atención. Es decir, no es lo mismo pasar de do a do sostenido, por ejemplo, que pasar de do a re bemol. En el piano tenemos solamente una tecla, hay medio tono, pero ese tono será mayor cuando se cambia de nombre la nota de do a re bemol por cuestiones de armonía y será menor cuando la nota no cambia de nombre, de do a do sostenido, como es el ejemplo que he puesto. Una vez que se ha practicado la escala, volvemos a las cuestiones prácticas, se practicarán los saltos. Primero grado conjunto y luego los saltos. Después se seguirá con solfeos que se compondrán ex professo para el alumno. Los solfeos, recuerdo que son ejercicios que no tienen texto, que son pequeñas áreas, pequeñas composiciones que condensan las dificultades del canto. No es una vocalización donde se va subiendo de medio tono a medio tono, sino un ejercicio que comienza y termina y que se dedicaban para todas las cuestiones musicales y técnicas en el canto. Otra de las cuestiones que ha de vigilar el maestro, que la voz del alumno, tanto en el registro de pecho como en el registro de cabeza, no tenga nunca el defecto de la nasalidad o el engolamiento. En cuanto a esto, hay que cuidar que las notas agudas nunca se hagan con voz de pecho, es decir, no se puede traspasar la frontera de aquellas notas que ya son mixtas, es decir, que van hacia la voz de cabeza, no traspasarla nunca gritando, ampliando, cantando fuerte o tratando de llevar esas notas que son de propio de cabeza, llevarlas de pecho. En cuanto a esto, dice Tosi, por ello hay que colocar cada voz en su registro y no hacer cantar a una soprano de alto y a un alto de soprano, es decir, hay que trabajar la voz de cabeza para encontrar el momento en que acaba un registro y empieza otro para unir perfectamente un registro con el otro. En cuanto a la pronunciación, hacer pronunciar al alumno claramente las vocales y aquellas que son abiertas con aquellas que son cerradas. Cantar siempre en pie y con una postura noble. En cuanto a esto, corregir también las muecas que se puedan hacer en la cara o en el cuerpo y la posición de la boca, que es algo a lo que se refiere Tosi, ha de ser más inclinada a la sonrisa que a la gravedad. Practicar en el tono de la lombardía, que es el tono más alto, más que en el romano, que es más bajo, para no perder la zona aguda. Es decir, él quiere que el clavicémbalo, el órgano, la cuerda pulsada, con aquello que se practique, siempre está afinado en un tono alto. También hay que practicar siempre las notas en notas tenidas sin que éstas titubeen o vacilen. Es algo que dice literalmente Tosi. Después de esto, practicar la messa di voce, es decir, el ataque blando de los sonidos, el crescendo y el diminuendo en el mismo aliento, es decir, sin respirar. Es uno de los primeros procedimientos vocales que se han de practicar. Luego, practicar toda esta messa di voce siempre con vocales abiertas y no cerradas. Es decir, si buscamos en la literatura vocal piezas que en coloratura tengan vocales cerradas, no las vamos a encontrar. No vamos a encontrar sobre una I o sobre una U, y difícilmente sobre la O vamos a encontrar coloraturas. Normalmente siempre se escribe la coloratura sobre la A o sobre la E. Después de la messa di voce, dice Tosi,
hay que continuar con las apoyaturas como el elemento fundamental que sigue, procedimiento vocal, que sigue a la mesa di voce. Y luego practicar, una vez que se ha hecho de abajo a arriba las escalas, practicar de arriba a abajo, empezando siempre de manera dulce para ir creciendo hacia el grave. Bueno, pues todo esto son las condiciones que Tosi pone como fundamentales para los maestros de canto que enseñen a un soprano. Hemos dicho que esto es extrapolable a cualquier voz. Ahora vamos a ver lo que dice Cordero. Hay cuestiones que coinciden, lógicamente. Cordero dice que el maestro debe ser buen cantante, buen solfista, ser sensible, tener finísimo gusto, esto es literal, capacidad para transmitir sus conocimientos, es decir, la buena comunicativa, es decir, que decía Tosi en las primeras condiciones, y luego tener celo en el trabajo de enseñar y poseer buenos principios morales, conciencia, pundonor, buena fe, desinterés, buena educación y entusiasmo artístico. Esto podíamos meterlo en el apartado primero que dice Tosi de que tener diligencia, práctico y no tener defectos de entonación, de emisión, etc. Luego, Cordero, en los primeros capítulos de su tratado de 1858, añade algunas cosas más, por ejemplo, el conocer el mecanismo de la voz y el origen y la solución de sus defectos, es decir, en relación a cómo funciona la voz, es decir, ya en esta época había ya estudios sobre el funcionamiento de la laringe y de todos los aspectos de anatomía y fisiología de la producción de la voz. Para esto se fija Cordero para buscar en este mecanismo de la voz la solución a los defectos. También el maestro debe de conocer la gramática y la prosodia. Ha de conocer la fisiología, es lo que he hablado anteriormente, conocer la historia de la música y el canto y conocer los tratados teóricos de canto para aplicarlos. Dice que no hay que ser exhaustivo ni ser demasiado sensible a esto, sino que coger toda esa información y aplicarlo a lo que le interese. Entonces vemos que lejos de contradecirse, los aspectos que tratan Tosi en 1723 y Cordero en 1858 se complementan. Se complementan en aquellos aspectos que la ciencia había avanzado. Ahora bien, la gran pregunta, ¿necesitamos la ciencia de la emisión de la voz? Todos los estudios de fisiología y anatomía de la producción de la voz cantada ¿son necesarios para enseñar el canto? Es una pregunta que dejo en el aire. Está claro que cantantes, antes de esta eclosión de grandes estudios sobre la producción de la voz, también en el 19, en el 20 por supuesto, ya existían grandes cantantes y había unas escuelas de canto muy depuradas. ¿Es necesario, por tanto, conocer la fisiología para poder enseñar canto? Ahí lo dejo. Bueno, pues espero que este capítulo os haya interesado. Abro el campo para poder analizar algunos de los otros capítulos muy interesantes de Tosi y también de Cordero. Y de momento pues dejo aquí estos pequeños y sucintos comentarios sobre las características de los maestros para que tanto maestros, profesores de canto y alumnos comprueben si nuestros profesores adoptan esta metodología o cuentan con estas competencias que nos hablan Cordero y Tosi. Espero que os haya interesado el episodio y nos vemos en una semana, espero, en el próximo episodio. Un saludo.